Bienvenido a su programa Aprendo en Casa. Mi nombre es David Tung Kim. Me identifico con mi documento personal de identificación DPI, como lo pueden observar en la pantalla. En esta oportunidad voy a desarrollar con ustedes el tema el triángulo. El triángulo es del curso de matemáticas de primero básico. Muy bien, como bien sabemos que las figuras geométricas, el triángulo es una de ellas. Sabemos de que el triángulo es una figura plana. En este caso, la figura plana pues nos dice que tiene tres lados y tiene tres ángulos. Dice que los lados tienen tres y son las rectas que forman el polígono. También nos dice vértices tiene tres y son cada uno de los puntos donde se unen, como vemos acá en los ejemplos. También tiene tres ángulos, que son las aberturas que se forman al unirse dos lados. Muy bien. Veamos aquí. Aquí tenemos los triángulos. Aquí nos habla que tiene tres lados. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. También nos dice que tiene tres vértices. Vértices son las esquinas. 1, 2, 3. En este caso están identificados con letras mayúsculas. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Tiene tres vértices, tres esquinas donde se unen dos líneas, dos lados. También tiene tres ángulos. Los ángulos son donde se unen. Más acá abajo, más adelante, nos va a mostrar dónde están los ángulos. Muy bien. Los triángulos dicen que se clasifican de acuerdo a sus lados. Tiene dos clasificaciones importantes, que son el triángulo equilátero. El triángulo equilátero dice que tiene tres lados iguales, como lo vemos acá en la figura. Dice que tiene sus lados iguales. Los tres lados tienen las mismas medidas. Eso es triángulo equilátero. Vamos con el triángulo isósceles. Dice que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y un lado desigual. En esta figura vemos este triángulo que está en esta dirección, en esta posición. Vemos otro triángulo que está en esta posición. Tiene los dos lados iguales y la parte de abajo, que sería la base, más larga, contrario a los otros dos lados. Tenemos otro ejemplo de triángulo isósceles. Como vemos acá, tiene dos lados iguales y uno desigual. Bien, ahora vamos al siguiente, que es triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene los tres lados totalmente diferentes, no tienen las mismas medidas. Tienen diferentes medidas. También pueden tener diferentes posiciones. Entonces, la primera clasificación de triángulos consiste en según los lados que tienen cada triángulo, según sus lados, o sea, el perímetro, así se podría decir. También dice que se clasifican los triángulos según sus ángulos. Aquí hablaba de ángulos. Entonces tenemos una clasificación según sus ángulos. Dice, el ángulo rectángulo. Dice que uno de sus ángulos tiene que tener 90 grados. Como vemos en estos tres ejemplos, 90 grados. 90 grados. Y los otros dos ángulos tienen que ser
ángulos agudos, cerrados. Vuelvo a repetir. El triángulo rectángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados. 90 grados. Ahora, el triángulo acutángulo, los tres ángulos que va a tener van a ser agudos, es decir, menores. Aquí dice menores de 90 grados. Totalmente diferente los tres ángulos que va a tener. Totalmente diferente. No va a tener ángulo igual. Tampoco va a tener un ángulo de 90 grados o mayor de 90 grados. No. Va a tener los tres ángulos agudos. Tres ángulos cerrados. Menores de 90 grados. Veamos la siguiente clasificación. Siguiente triángulo. Sería obtusángulo. El triángulo obtusángulo va a tener un ángulo mayor de 90 grados. 90 grados en adelante. Si vemos acá, este ángulo es mayor a 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos. Vemos otro ejemplo. Este ángulo es mayor, o sea, está más abierto. Es mayor a 90 grados. Y los otros dos ángulos son menores de 90 grados, son agudos. Vemos el otro ejemplo. También tiene un ángulo de 90 grados. O sea, un ángulo grande, mayor que 90 grados, más abierto, y dos ángulos agudos. Son las dos clasificaciones. Espero que vayan entendiendo ahí en casa las dos clasificaciones de el triángulo, la figura plana. Se clasifica según sus lados, ya vimos. Resumen: equilátero, que está acá, isósceles, que está acá, escaleno, que también lo tenemos acá. También se clasifican, dice, de acuerdo a sus ángulos. Rectángulo, que tiene que tener un ángulo de 90. El acutángulo, menores de 90, los tres ángulos. El obtusángulo tiene que tener un ángulo mayor de 90 grados. Muy bien. También tenemos acá, nos habla, si ustedes van a observar desde ahí de casa, dice que el triángulo tiene que tener su área, por eso habla de sus lados. Específicamente hoy vamos a ver únicamente la medida de sus lados y también de sus áreas. Eso es lo que vamos a ver de estas tres clases de triángulos: el equilátero, el isósceles y el triángulo escaleno. Vamos a ver sus perímetros y vamos a ver también cómo calcular su área de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, no así los ángulos. Será para otra oportunidad, cuando tengamos pues otra oportunidad de desarrollar otro contenido, porque sabemos de que la clase virtual pues es el espacio educativo que le ayuda al estudiante y al docente a desarrollar todas las actividades desde casa. Entonces es muy importante a que ustedes como estudiantes pues vayan haciendo sus trabajos. Entonces también es importante que desarrollemos todas nuestras actividades. Entonces vamos a quitar esta clasificación. Nos vamos a enfocar únicamente a la clasificación de triángulos según sus lados. Muy bien. Tendremos acá un ejemplo. Un ejemplo de triángulos. Aquí voy a utilizar yo esta parte. Como vemos acá, es un triángulo equilátero. O es un triángulo, en este caso, vemos de que tiene 90 grados. O sea, perdón, no es equilátero. No es equilátero. Sería un triángulo rectángulo. Con un triángulo rectángulo. No vamos a trabajar ángulos. Vuelvo a repetir. Únicamente lados y área.
no vamos a tocar los triángulos. Bueno, vamos a trabajar con ejemplos de rectángulos. Dice la fórmula, tenemos acá el perímetro, dice, tenemos la fórmula P igual lado 1 más lado 2 más lado 3. Veamos acá en el ejemplo. Tenemos acá P, dice lado 1 más lado 2 más lado 3. Veamos ahora entonces. Dice, ¿cuál sería el lado 1? Aquí no importa. Podemos empezar por el lado donde está la hipotenusa, por la base y también por la altura o los dos catetos. En este caso voy a empezar por hipotenusa. Viene 10 centímetros. Y tenemos de base más, lado 2 sería 8 centímetros, más tenemos el otro cateto que sería la altura 6 centímetros. Y vamos a sumar y nos da un total 10 más 8, 18. Y 18 más 6 nos da un 24 centímetros. 24 centímetros. Pero no podemos poner al cuadrado, porque únicamente estamos hablando de perímetro, con su fórmula. Ahora veamos el área. ¿Cómo podemos calcular el área? Veamos acá. Su fórmula dice que es área igual base por altura dividido 2. Pongamos acá la fórmula. A base por altura dividido 2. ¿Qué se hace? Sustituimos los valores. Vuelvo a poner acá A, la base sería 8 centímetros por, ¿cuál sería la altura? 6 centímetros. Dividido, dice, entre 2. Vuelvo a colocar acá área. ¿Cuánto es 8 por 6? Nos da 48. Muy bien, 48 centímetros. ¿Qué sigue? Claro, el número 2, que es el número que va a dividir siempre, según la fórmula. ¿Qué sigue ahora? Díganme ustedes, ¿qué sigue? Dividir 48. ¿Cuánto sería? 48 dividido 2 nos da un total de 24. ¿24 qué? Centímetros al cuadrado. Vamos a resaltar. Este sería nuestro resultado. Entonces, como vemos, ya encontramos el perímetro y el área de este triángulo rectángulo. ¿Se les quedó? Espero que sí. Muy bien, veamos otro ejemplo. Ahora veamos el ángulo que tenemos acá, que sería el acutángulo, porque esto va a ser un problema al momento de que nosotros pues vamos a desarrollar. Como vemos acá, ustedes pueden observar, no tiene la altura definida, contrario a este triángulo, tiene la altura definida. Ya sabemos cuál multiplicar al encontrar su área, al sustituir el valor. Contrario sucede acá, observen bien la imagen. No tiene altura definida. Los lados son totalmente diferentes, por lo tanto, no puede encontrar su altura. Entonces, para poder encontrar su área, debo de tener su altura. Veamos un ejemplo, es lo que yo necesito que aprendan. Entonces, tenemos acá nuestro masking, que es lo que vamos a utilizar en esta oportunidad, porque no tenemos con qué
Recordemos de que tenemos que utilizar únicamente el material que tengamos a la mano. En este caso, perdón que se me cayó acá, que tenemos que utilizar el material que tengamos en la mano. No necesariamente lo que vayamos a observar en la televisión o en la clase virtual, no. Únicamente lo que nosotros podamos tener. Veamos un ejemplo de esto. Solo observen cómo está. Este ejemplo tiene sus lados, las medidas, y ya nos indican qué altura tiene. Entonces, eso nos va a facilitar encontrar. Solo voy a apartar esta presentación para que tengamos el espacio suficiente para ejemplificar. Muy bien, dice, ya sabemos que para sacar el perímetro, su fórmula es lado 1, lado 2 y lado 3. Igual, en esta ocasión será, ya les decía desde un principio que no importa con cuál lado empezar. Podemos poner como lado 1 el 3 centímetros más 5 centímetros más 4 centímetros. Y nos da un total, vamos a resaltar con otro color, 3 más 5 nos da 8. Y 8 más 4 nos da un total de, vamos a cambiar de color para resaltar, nos da un total de 12 centímetros. Este sería el perímetro de este triángulo acutángulo. Muy bien, veamos ahora su área. Ya sabemos su base, eso es lo que tenemos que tener en mente. Tenemos que memorizar las fórmulas, es importante. Aquí lo que sigue es sustituir, cambiar. ¿Cuál sería mi base? Sería 5 centímetros. Por, ¿cuál sería mi altura? En este caso ya me indica 2 centímetros. Dividido 2. 100. Muy bien. Hago la multiplicación. 5 por 2 me da un total de 10 centímetros. Dividido 2 me da un total de ¿cuánto? 5 centímetros cuadrados. Ya tenemos el perímetro y área de un triángulo acutángulo. ¿Y les quedó? Muy bien, así me gusta, eso es lo que yo quiero. Viene otro que es complicado. Un ejemplo. Veamos acá cómo le vamos a hacer. ¿Cómo está? Este triángulo es obtusángulo. Obtusángulo. Como vemos acá en la imagen, tiene sus lados diferentes, la ubicación, la posición que tiene. No podemos encontrarle la altura. Muchos se confunden, ¿verdad? De que ponen la altura acá y no es. Tenemos que poner líneas adicionales para encontrar la altura. En este caso, yo puse acá los trazos adicionales. ¿Por qué línea punteada? Para diferenciar con los trazos originales. Porque es adicional. Muy bien. Para saber su altura, pues se tuvo que adicionar estos trazos que está ya fuera de. Pero no siempre va a estar así. Vamos a tener triángulos en diferentes posiciones y direcciones. Entonces en este caso ya sabemos cómo empezar. Ya sabemos las fórmulas. Eso que quede bien claro. Vamos con el perímetro. Dice, lado 1 más lado 2 más lado 3. Perímetro. ¿Cuánto sería el lado 1? 6 kilómetros. ¿Cuánto sería el lado 2? 4 kilómetros.
¿Cuánto sería el siguiente lado? Sería 3 kilómetros. Perímetro. ¿Cuánto nos va a dar en total? 6 más 4, 10. Y 10 más 3 nos da un total de 13 kilómetros. Aquí tenemos ya el perímetro. Veamos ahora el área. ¿Cómo vamos a encontrar? Área, ya sabemos su fórmula, que es base por altura dividido 2. Ahora veamos acá. ¿Cuál sería? Sustituir valores. Área, ¿cuál sería la base? 4 kilómetros. Por la altura, 2 kilómetros. Dividido 2. Muy bien. Área, ¿cuánto nos va a dar? 4 por 2, 8. Muy bien. 8 kilómetros dividido 2. Ahora vamos al resultado final. 8 dividido 2, ¿cuánto sería? 4. Muy bien. 4 kilómetros cuadrados. Como vemos, ya desarrollamos, ya encontramos el perímetro de cada uno de estos 3 diferentes triángulos. Ya se nos quedó, ya memorizamos las fórmulas que se utiliza para realizar y encontrar los perímetros y áreas de los triángulos. Muy bien, para ir terminando, les voy a dejar una pequeña tarea que espero que lo resuelvan de la mejor manera en casa. Y recuérdense también que vayan guardando, archivando sus trabajos en su portafolio. Muy bien, observen bien acá. Tenemos 3 ejercicios, uno con el triángulo rectángulo, uno con el triángulo acutángulo y otro ejercicio que van a hacer del triángulo obtusángulo. Como ven, tiene otra posición. Todos los triángulos van a tener diferentes posiciones o diferentes direcciones, también diferentes medidas. Muy bien, espero que resuelvan de la mejor manera estos ejercicios para que vayan practicando, vayan desarrollando sus habilidades para ir trabajando figuras geométricas. Recordemos que hay más figuras que debemos de saber cuáles son sus áreas, perímetros, como las figuras, por ejemplo, el círculo, la circunferencia, todo esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues únicamente se trabajó perímetro y área del triángulo. Espero que sea de beneficio para ustedes, espero que les sirva y espero que hayan entendido. Muchísimas gracias. Siempre recuérdense que tienen que ir trabajando, desarrollando sus actividades y guardar todos sus materiales. Así cuando presentan su portafolio, pues ustedes van a tener archivado todo. Muchísimas gracias, nos veremos en otra ocasión.